Soy Emily, tengo 25 años y soy la menor de 3 hermanos. Crecí en una familia en la que me sentía invisible, un personaje secundario en mi propia vida. Mis padres eran ricos y socialmente activos, y siempre adoraban a mis hermanos mayores, Jason y Michael. Mientras tanto, yo era más bien como el libro olvidado que acumulaba polvo en un estante alto. Desde que tengo memoria, estaba claro que yo no era una prioridad. Jason, el mayor, era el chico de oro, inteligente, encantador y del que todos alardeaban en las reuniones familiares. Michael, el hijo del medio, era el más divertido y atlético, con un sinfín de amigos y trofeos. Yo simplemente estaba allí. Uno de los primeros recuerdos que cimentó esto fue cuando tenía 9 años. La escuela había terminado temprano debido a una tormenta y los maestros se aseguraron de que todos los niños tuvieran transporte a casa. Mi nombre era el único que quedaba en la hoja de salida mientras me sentaba en las escaleras de la escuela con mi uniforme empapado por la lluvia. Esperé durante horas, viendo cómo la lluvia se convertía en un diluvio y sintiendo cómo el agua se filtraba a través de mis zapatos. Finalmente, el conserje salió y me preguntó si alguien iba a venir a buscarme. Le dije que debían estar retrasados, pero para entonces ya había anochecido. No tenía teléfono y no quedaba nadie a quien llamar. Después de caminar a casa bajo la lluvia torrencial, abrí la puerta y encontré a mi madre hojeando una revista. Apenas levantó la vista y dijo algo como, «Ah, ¿ya volviste? ¿La cena está en el refrigerador?» Mi padre ni siquiera estaba en casa y mis hermanos estaban jugando videojuegos en la sala de estar. Nadie se disculpó ni pareció importarle. Esa no fue la última vez. Se olvidaron de recogerme en la escuela tan a menudo que mis maestros comenzaron a ofrecerse a llevarme a casa, ellos mismos. Sin embargo, no se trataba solo de los viajes escolares. El descuido estaba por todas partes. Las fiestas de cumpleaños eran eventos poco entusiastas en los que mi madre invitaba a sus amigos y a sus hijos, no a los míos. Una vez, la escuché decirle a una amiga que no se molestaba en preguntarme a quién invitar porque Emily en realidad no tenía amigos. Jason y Michael no eran mejores. Jason se burlaba de mí cada vez que intentaba compartir algo sobre mi día, como cuando había sacado una buena nota o había hecho un nuevo amigo. Michael ponía los ojos en blanco y me decía que dejara de esforzarme tanto para que me prestaran atención. En un momento, dejé de hablarles por completo porque, dijera lo que dijera, se convertía en una broma. La familia extensa sabía lo que estaba pasando, pero siempre ponía excusas. Mis tías me decían que tenía que portarme bien o hacer que mis padres se sintieran orgullosos y ellos cambiaban de opinión. Una vez le conté a mi tía Sara que sentía que no pertenecía a mi familia. Me dijo que tuviera paciencia y que los padres son más estrictos con las hijas. Ahora que lo pienso, no creo que ella siquiera creyera lo que me dijo. Las cosas llegaron a un punto crítico durante la escuela secundaria. Trabajé duro para compensar lo que me faltaba en casa, me entregué por completo a los estudios y a las actividades extracurriculares. Mis calificaciones eran casi perfectas e incluso conseguí un lugar como el alumno destacado de mi clase. Envié invitaciones a la ceremonia, pero mis padres no confirmaron su asistencia. El día de la graduación, miré a la multitud mientras pronunciaba mi discurso, pero sus asientos estaban vacíos. Más tarde, me enteré de que habían ido a uno de los partidos de baloncesto de Michael. Ni siquiera era un partido por el campeonato, sino solo un partido de la temporada regular. Ese momento confirmó lo que ya sabía, yo no era parte de su mundo. A ellos no les importaba mi vida. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, presenté solicitudes para ingresar a escuelas que estaban lejos, sabiendo que tendría que hacerlo por mi cuenta. A pesar de su riqueza, mis padres no ofrecieron ni un centavo para ayudar con la matrícula o los gastos de manutención. Jason se compró un auto nuevo cuando se graduó y Michael pagó por completo su residencia, pero yo no pagué nada. Me las arreglé con becas, trabajos a tiempo parcial y préstamos. Al principio, vivir sola fue un desafío, pero también fue la primera vez que me sentí libre. Conseguí un trabajo en una librería, donde la dueña, la señora Kensington, se convirtió en una especie de figura materna para mí. También comencé a hacer terapia, algo que nunca había considerado en mi país. Mi terapeuta, el Dr. Morales, me ayudó a ver que su negligencia no era culpa mía. A pesar de todo esto, mis padres empezaron a hacerme sentir culpable por no visitarlos. Me dejaban mensajes pasivo-agresivos diciéndome que estaba demasiado ocupada para estar con mi familia o que me extrañaban. Esto era ridículo teniendo en cuenta lo poco que les había importado cuando vivía bajo su techo. La gota que colmó el vaso llegó durante un viaje poco habitual a casa.
Entré justo a tiempo para oír a mi padre decirle a un vecino que solo tenían 2 hijos. Mi madre estuvo de acuerdo y añadió que Jason y Michael los mantenían muy ocupados. No fue un malentendido, realmente ya no me reconocían como su hija. Esa noche hice las maletas y me fui temprano, jurando no solo dejarlos atrás, sino borrarlos de mi vida por completo. Ya no quería ser la niña olvidada. Quería ser la persona que los olvidara. Y eso fue exactamente lo que me propuse hacer. Actualización 1. Kente. El día después de escuchar a mi padre decirle al vecino que solo tenían 2 hijos, tomé la decisión de cortar todos los lazos. Empecé por el paso más fácil, bloquear sus números. Mi teléfono siempre había sido el principal punto de contacto, así que me aseguré de bloquear a mis padres y a mis hermanos. Después revisé mis cuentas de redes sociales y los eliminé a todos. Eliminé de la lista de amigos a mis padres, hermanos e incluso a algunos miembros de mi familia que tenían más probabilidades de transmitirles información. Después de eso, me di cuenta de que tenía que dar un paso más. Mis padres figuraban como contactos de emergencia tanto para mi lugar de trabajo como para mi médico. No quería que tuvieran voz ni voto en mi vida, ni siquiera en caso de emergencia. Actualicé todo y puse a mi mejor amiga Julia como mi contacto principal. Ella había sido mi apoyo durante todo esto y no dudó en asumir su papel. Al mismo tiempo, seguía yendo a terapia. La doctora Morales apoyó muchísimo mi decisión. Me hizo notar que no estaba siendo rencorosa ni irracional, que finalmente estaba poniendo límites. Ella me ayudó a redactar una lista de cosas que debía hacer para asegurarme de que mis padres no pudieran interferir en mi vida. El siguiente paso era asegurarme de que no tuvieran acceso financiero a nada relacionado conmigo. Revisé mis cuentas bancarias, tarjetas de crédito e incluso mis préstamos estudiantiles para asegurarme de que sus nombres no figuraran en ninguna parte. En esa época, comencé a darme cuenta de que muchos de los llamados amigos de mi familia eran simplemente extensiones de mis padres. Eran personas que habían ignorado mis experiencias de infancia y decían cosas como que tus padres tenían buenas intenciones o que simplemente eran así. Me di cuenta de que tampoco los necesitaba en mi vida. Dejé de responder a sus mensajes y llamadas uno por uno. No fue difícil, la mayoría de ellos solo se comunicaban conmigo ocasionalmente, una vez que dejé de responder, pasaron a un segundo plano. Pero no todos tomaron mi decisión con calma. Mis tíos y tías se enteraron y empezaron a llamarme desagradecida. Mi tía Sara, en quien una vez había confiado, dejó un mensaje de voz diciendo que estaba siendo injusta con mis padres. Otro tío envió un largo mensaje por Facebook diciendo que la familia lo es todo y que debería olvidar el pasado. Borré el mensaje sin responder. Afortunadamente, mis amigos más cercanos me brindaron todo su apoyo. Julia, en especial, me recordó que no le debía nada a mi familia. Mi pequeño pero unido círculo de amigos se reunió a mi alrededor, invitándome a cenas y salidas para levantarme el ánimo. Uno de ellos incluso bromeó diciendo que estaba haciendo una audición para una nueva familia, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. También comencé a abordar el aspecto legal de las cosas. Mis padres me habían incluido como beneficiario de un pequeño fondo fiduciario, pero no tenía ningún interés en mantener vínculos con su dinero. Me puse en contacto con un abogado para asegurarme de que mi nombre fuera eliminado de todas las propiedades familiares o cuentas conjuntas. Me sentí liberado al saber que no podían usar ataduras financieras para atraerme de nuevo. Mis padres no se quedaron callados por mucho tiempo. Comenzaron a enviarme mensajes a través de conocidos en común, acusándome de ser dramático. Los ignoré, pero los mensajes siguieron llegando. Mis hermanos también se involucraron, enviando disculpas poco sinceras que parecían más bien una forma de culpabilizarme. Jason envió un mensaje de texto que decía: «Estás yendo demasiado lejos. Sabes que mamá y papá te aman». Michael continuó: «Estás haciendo que la vida de todos sea más difícil. Solo vuelve a casa y habla de ello». Ninguno de los dos reconoció los años de negligencia ni se disculpó directamente. La situación se agravó cuando mis padres dejaron un mensaje en el contestador automático. Era la voz de mi padre, enfadada y tensa, acusándome de borrarlos de mi vida injustamente. Dijo que yo estaba siendo egoísta y causando un drama innecesario. Borré el mensaje de voz a mitad de camino. Mientras todo esto sucedía, tuve un gran logro profesional, conseguí un gran ascenso en el trabajo. Era el tipo de noticia que hubiera querido compartir con mi familia en otra vida, pero esta vez ni siquiera pensé en decírselo. En cambio, celebré con Julia y algunos amigos cercanos durante una cena.
Me sentí bien al estar rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. Cuando llegaron las vacaciones, experimenté otra novedad, pasarlas sola. Siempre había temido las reuniones familiares en las que me sentía como una extraña. Este año me quedé en casa, cociné una comida pequeña para mí y vi películas. Todo era tranquilo, pero apacible. Durante los meses siguientes, comencé a formar una familia elegida. Eran amigos que habían estado a mi lado en las buenas y en las malas, personas que me habían tratado mejor que mi propia familia. Comencé a pasar más tiempo con ellos y a crear nuevas tradiciones que me parecían significativas. Mis padres hicieron un último intento por convencerme de que volviera. Me enviaron un mensaje a través de un conocido en común diciendo que mi madre había tenido un problema de salud. No me lo creí. Ya habían usado tácticas similares antes para llamar mi atención y esta vez no me lo creí. Al final, supe que no se trataba solo de cortar lazos. Se trataba de tomar el control de mi vida. Si ellos podían fingir que yo no existía, yo podía hacer lo mismo con ellos. Su influencia sobre mí había desaparecido y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Actualización 2. Después de cortar lazos, decidí que necesitaba llegar hasta el final. Bloquear números y eliminar contactos no era suficiente. Todavía había demasiadas formas en las que mi familia podía interferir en mi vida, así que me puse a trabajar para eliminar hasta el último rastro de ellos. Primero, me ocupé de mis redes sociales. Ya había eliminado de la lista de amigos a mis padres, hermanos y familiares, pero ahora fui más allá. Revisé cada foto, etiqueta y publicación relacionada con ellos. Fotos de cumpleaños de la infancia, graduaciones y reuniones familiares al azar. Eliminadas. Publicaciones en las que mi madre había comentado, estoy muy orgullosa de ti, aunque en realidad nunca me lo haya dicho a la cara. Se fue. Limpié todos mis perfiles hasta que no quedó evidencia de que alguna vez había sido parte de su familia. Fue tedioso, pero extrañamente satisfactorio. Luego, decidí cambiar legalmente mi apellido. Ya no quería llevar su apellido. Sentía que era como un ancla que me arrastraba de vuelta a un pasado que estaba dispuesta a dejar atrás. Pasé horas investigando el proceso y llenando los formularios. En el juzgado, cuando el juez aprobó mi cambio de nombre, sentí que cerraba una puerta que nunca quería volver a abrir. Mi nuevo apellido no tenía nada que ver con ellos y fue una de las cosas más liberadoras que he hecho en mi vida. Mientras estaba en eso, me comuniqué con mi abogado para asegurarme de que mis padres no pudieran reclamar nada sobre mi vida en el futuro. No quería que intentaran usar mi nombre para obtener ganancias financieras o disputas por herencias. Mi abogado me ayudó a actualizar mi testamento y a asegurarse de que mis bienes estuvieran protegidos. También descubrí que mi estado me permitía editar mi certificado de nacimiento para eliminar los nombres de mis padres. Era un detalle pequeño, pero me pareció muy importante. Presenté la documentación de inmediato. No me detuve allí. Me di cuenta de que mi alma mater todavía tenía a mis padres en la lista de contactos de emergencia desde que me inscribí por primera vez. Aunque no me habían apoyado económicamente durante la escuela, aún podían solicitar información sobre mí a través de los canales de exalumnos. Me comuniqué con la oficina del registro civil para actualizar mis registros y eliminar su acceso por completo. Fue un proceso sencillo, pero me dio tranquilidad saber que ya no podían entrometerse. Durante la terapia, el doctor Morales me ayudó a procesar las implicaciones más profundas de estas decisiones. Cortar lazos es una cosa, pero borrar a la familia de tu identidad es otra. No fue fácil enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo, pero sentí que era necesario. Cuando salí de su oficina ese día, supe que estaba en el camino correcto. Con mi nuevo nombre y una nueva página, decidí reinventarme. Renové mi vestuario, me hice un nuevo corte de pelo y comencé a usar un apodo entre mis amigos. Incluso los cambios pequeños, como una nueva dirección de correo electrónico, marcaron la diferencia. Cada paso que daba me hacía sentir como si estuviera recuperando partes de mí que habían quedado eclipsadas por el descuido de mi familia. Mis parientes lejanos no se tomaron bien mi silencio. Mis tías y tíos empezaron a dejarme con actitudes pasivo-agresivas, preguntándome por qué no les devolvía las llamadas. Finalmente decidí hablarles directamente. Envié un breve mensaje a todos los que seguían intentando comunicarse conmigo, explicándoles que ya no estaría en contacto a menos que respetaran mis límites. Algunos no respondieron, pero unos pocos me enviaron mensajes largos y llenos de culpa sobre cuánto daño les causaría esto a mis padres. Los ignoré. Para dejar las cosas bien claras, publiqué un mensaje vago pero revelador en las redes sociales.
No mencioné a nadie por su nombre, pero la implicación era obvia. A veces, la familia no es una cuestión de sangre, sino de quién te apoya. Estoy agradecida por mi familia elegida, que me ama y me apoya incondicionalmente. No pasó mucho tiempo hasta que conocidos en común empezaron a hacer preguntas. Al parecer, la gente se dio cuenta de que mis padres ya no aparecían en mis publicaciones ni estaban etiquetados en las fotos familiares. Fue entonces cuando las cosas se complicaron. Mis padres me acusaron de arruinar su reputación. Me enviaron mensajes frenéticos a través de viejos amigos de la familia, exigiendo saber por qué estaba poniendo a la gente en su contra. Mis hermanos no se quedaron atrás. Jason, el niño de oro, me llamó egoísta y dramático, mientras que Michael se puso a despotricar sobre cómo la familia es para siempre. Ninguno de los dos reconoció los años de negligencia ni ofreció una disculpa real. Todo se trataba de proteger su propia imagen. Por esa época, asistí a un evento importante en el trabajo, una ceremonia de ascenso que me pareció un hito personal. En el pasado, tal vez hubiera invitado a mi familia por obligación, pero esta vez no. Celebré con mis compañeros de trabajo y amigos cercanos, sintiéndome completamente presente y apoyada. Por una vez, no había tensión ni incomodidad por si mis padres iban a aparecer y me iban a ignorar todo el tiempo. Fue pura alegría. Mentiría si dijera que no siento una punzada de culpabilidad de vez en cuando. Separarse de la familia va en contra de todo lo que nos enseñan cuando somos niños. Pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba lo feliz y luminosa que se había vuelto mi vida. Esa culpa nunca duró mucho. Un día, me encontré con una vieja amiga de la familia en una cafetería. Me miró 2 veces antes de preguntarme si yo era Emily. Al parecer, mi nuevo aspecto y mi nueva energía la desconcertaron. Cuando mencionó a mis padres, simplemente le dije que ya no tenía contacto con ellos y lo dejé así. La confusión en su rostro no tenía precio. Ese encuentro reafirmó mi determinación. Los había borrado de mi vida y ya no había vuelta atrás. Si ellos no existían para mí, yo no existía para mí, yo tampoco existía para ellos. Por primera vez en mi vida, tenía el control total de mi historia. Actualización 3. Poco después de mi cambio de nombre y la limpieza de las redes sociales, mis padres decidieron hacer públicas las cosas. Ya no estaba en contacto con ellos, pero conocidos en común comenzaron a enviarme capturas de pantalla de una publicación que mi madre hizo en Facebook. Fue un discurso largo y dramático sobre cómo su hija menor había abandonado a la familia sin motivo. Se describió a sí misma como desconsolada, pintando un retrato de padres amorosos que no sabían por qué su hija los había abandonado. La publicación estaba plagada de frases vagas como hicimos todo lo que pudimos y nunca dejas de amar a tu hijo, incluso cuando te lastima. La sección de comentarios fue variada. Algunas personas se pusieron de su lado ciegamente, ofreciendo compasión y llamándome egoísta. Otros, en su mayoría aquellos que habían visto atisbos de su comportamiento, hicieron preguntas que mis padres no respondieron. Algunos incluso los criticaron y les dijeron cosas como, ¿pero no te saltaste su graduación? ¿O no la dejaban siempre fuera de los eventos familiares? Al principio, lo ignoré, pero luego las cosas se intensificaron. Comenzaron a comunicarse con amigos en común para intentar organizar una intervención. Me enteré a través de Julia, que había recibido un mensaje de una de mis tías. El plan era reunir a familiares y amigos cercanos en la casa de mis padres para hacerme entrar en razón. Julia desbarató el plan de inmediato, diciéndoles que no asistiría. Cuando la intervención no se llevó a cabo, mis padres intentaron hacerme sentir culpable a través de otro amigo de la familia, que envió un mensaje preguntando, ¿por qué los estás castigando así? ¿No crees que merecen saber lo que hicieron mal? En esa época, mis hermanos se sumaron al drama. Jason compartió una vieja historia sobre cómo yo, de niño, hacía un berrinche porque no conseguía lo que quería para Navidad. Michael intervino con una historia sobre cómo yo solía acudir a mamá y papá para todo cuando éramos niños. Enmarcaron estas historias como ejemplos de cómo yo siempre era difícil y buscaba llamar la atención. Nada de eso era cierto, pero estaba claro que estaban tratando de influir en la opinión pública a favor de mis padres. Después de semanas de esto, decidí tomar el control de la narrativa. Inicié sesión en Reddit y escribí una publicación detallada en uno de los subreddits de drama familiar. Lo expuse todo, desde los años de abandono hasta las camionetas olvidadas, la falta a la graduación y el hecho de haberlos escuchado decir que solo tenían 2 hijos. Incluí capturas de pantalla de mensajes de texto y correos electrónicos que mostraban su indiferencia y manipulación. No buscaba compasión, solo quería que se supiera la verdad. La publicación se volvió viral. En cuestión de horas,
Se llenó de comentarios de personas que habían experimentado dinámicas familiares similares o que simplemente estaban horrorizadas por lo que yo había pasado. El hilo ganó fuerza rápidamente. Al día siguiente, tenía miles de votos positivos. La gente decía que la conducta de mis padres era un ejemplo clásico de negligencia emocional y me elogiaban por haberme liberado. Unos días después, alguien de mi ciudad natal se puso en contacto conmigo. Era un periodista independiente que quería escribir sobre mi historia para un periódico local. Dudé un poco, pero finalmente acepté, siempre y cuando mi nombre se mantuviera en privado. El artículo se publicó una semana después y describía mi experiencia en términos generales, sin identificar a nadie directamente. La gente del pueblo no tardó mucho en atar cabos. Fue entonces cuando mis padres tomaron represalias. Me enviaron una carta de cese y desistimiento a través de un abogado, alegando que los estaba difamando. Se la mostré a mi propio abogado, quien me aseguró que no tenía validez legal. Mis padres no tenían pruebas de que yo hubiera hecho algo malo, y mi abogado incluso señaló que la mayoría de mis declaraciones estaban respaldadas por pruebas. En lugar de dar marcha atrás, publiqué un seguimiento en Reddit con aún más recibos, correos electrónicos antiguos en los que mis padres ignoraban mis pedidos de apoyo, mensajes de texto de mis hermanos menospreciándome y una foto de los asientos vacíos en mi graduación de la escuela secundaria. La reacción en su contra se intensificó y dejaron de publicar nada sobre mí públicamente. Sin embargo, Jason decidió redoblar sus esfuerzos. Me envió un largo correo electrónico exigiendo que eliminara las publicaciones de Reddit, alegando que estaba aireando los trapos sucios de la familia y avergonzando a todos. Me advirtió que si no lo hacía, me considerarían muerto para la familia. Michael envió un mensaje más breve en el que se hacía eco del mismo sentimiento. A pesar de todo esto, seguí yendo a terapia. El Dr. Morales me ayudó a desentrañar las emociones complicadas que me generó el hecho de que mi propia familia me vilipendiara públicamente. No fue fácil, pero me concentré en los cambios positivos que se estaban produciendo en mi vida. En el ámbito profesional, las cosas iban mejor que nunca. Había conseguido otro ascenso en el trabajo y estaba prosperando en mi puesto. La familia que había elegido siguió creciendo a medida que me conectaba con más personas en línea que compartían experiencias similares. Algunas de estas conexiones se convirtieron en amistades reales y comencé a sentir que tenía un verdadero sistema de apoyo. Con el tiempo, corté todos los lazos que me quedaban con mi familia. No más amigos en común, no más mensajes reenviados y no más actualizaciones sobre lo que estaban haciendo. Era como si no existieran y, por primera vez, me sentí libre del peso emocional que habían puesto sobre mí durante toda mi vida. Esta vez, no los bloqueé. Borré todo el pasado. Actualización 4. Después de cortar todo vínculo con mi familia y compartir mi historia en línea, la vida comenzó a cambiar de manera inesperada. Las publicaciones de Reddit siguieron ganando atención y la gente se comunicó conmigo para compartir sus propias experiencias o agradecerme por ser honesta con las mías. Finalmente, una organización que defiende a los niños abandonados y maltratados emocionalmente se puso en contacto conmigo. Me invitaron a hablar en un evento local para compartir mi historia y poner de relieve cómo el abandono puede influir en la vida de una persona. El evento era pequeño, solo un grupo de personas sentadas en un centro comunitario, pero fue un punto de inflexión. Les conté sobre mi infancia, los viajes olvidados, la indiferencia, la falta de apoyo y cómo reconstruí mi vida desde cero. Después, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo que mi historia le dio el coraje para dejar a su familia tóxica. Ese momento se me quedó grabado. A partir de ahí, me involucré en algunos grupos de apoyo en línea para personas que se habían distanciado de sus familias. Comencé a ofrecer consejos, a compartir recursos y a poner a las personas en contacto con terapeutas y asistencia legal. No era algo que hubiera planeado, pero me pareció que era lo correcto. Cada persona a la que ayudé me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. En esa época, tuve un encuentro fortuito que puso a prueba mi determinación. Estaba en una cafetería esperando mi pedido cuando vi entrar a mis padres. Parecían casi iguales, salvo que mi padre tenía el pelo más canoso y mi madre había perdido algo de peso. No me vieron y no les di la oportunidad. Tomé mi bebida y salí sin mirar atrás. Más tarde, me enteré por los rumores de que la posición social de mis padres había sufrido un duro golpe. Conocidos en común y miembros de la familia extendida se distanciaron después de la publicación en Reddit y el artículo local. Mis padres habían construido su imagen de familia perfecta y las grietas comenzaban a aparecer.
La gente empezó a preguntarse por qué yo me había esforzado tanto para cortar lazos con ellos, y las excusas que daban mis padres ya no eran convincentes. Algunos miembros de mi familia extendida también empezaron a comunicarse conmigo. Algunos tíos y tías enviaron correos electrónicos disculpándose por permitir la conducta de mis padres o por desestimar mis sentimientos. Una tía, en particular, admitió que había notado cómo me trataban, pero no quería causar problemas. No respondí a la mayoría de estos mensajes, pero agradecí los pequeños momentos de responsabilidad. Mientras tanto, mis hermanos no estaban manejando bien las consecuencias. Jason y Michael siempre habían estado de acuerdo en culparme por los problemas familiares, pero sin mí para señalarlos, se volvieron unos contra otros. Un antiguo amigo de la familia me dijo que discutían por todo, desde quien recibía más atención cuando eran niños hasta quien era responsable de la reputación empañada de la familia. Era irónico, teniendo en cuenta que solían aliarse en mi contra. Un día, recibí un correo electrónico de un agente literario que había visto mi publicación en Reddit. Me dijo que mi historia tenía el potencial de convertirse en un libro y que quería hablar sobre un posible acuerdo. Al principio no estaba seguro de si quería volver a analizar todo con tanto detalle, pero la idea de convertir mi experiencia en algo que pudiera ayudar a otros me resultó atractiva. Acepté una reunión y comenzamos a redactar ideas para una autobiografía. En la terapia, la doctora Morales me felicitó por lo lejos que había llegado. Señaló que ya no me sentía atado a las expectativas de mi familia ni a su narrativa sobre quién era yo. Después de años de trabajo, había llegado a un punto en el que sus opiniones ya no importaban. En esa época, alcancé otro hito, compré mi primera casa. No era enorme ni elegante, pero era mío. Lo decoré exactamente como quería, llenándolo de cosas que me hacían feliz. Por primera vez, sentí que tenía un verdadero hogar, algo que nunca había sentido cuando era niña. Entonces llegó un último intento de mis padres. Me llegó una carta escrita a mano desde mi antigua dirección. Era larga y estaba llena de palabras emotivas, en la que hablaban de lo mucho que me extrañaban y de lo mucho que lamentaban cualquier malentendido. No era una disculpa, era una súplica para que volviera sin que ellos se hicieran responsables de nada. No respondí. En cambio, llevé la carta a la hoguera del patio trasero, encendí un fósforo y la miré arder. Fue un gesto simbólico, como si cerrara la puerta a ese capítulo de mi vida para siempre. Para celebrar lo lejos que había llegado, la familia que elegí me organizó una pequeña fiesta. Julia preparó un pastel y algunos amigos cercanos trajeron regalos, como plantas y libros, para que mi nueva casa se sintiera más como un hogar. Fue algo sencillo pero perfecto, un recordatorio de que había construido algo real con personas que realmente se preocupaban por mí. Cuando me acomodé a mi nueva vida, decidí que era hora de empezar de nuevo en todos los sentidos. Adopté un perro rescatado, un pequeño y desaliñado mestizo de terrier llamado Milo. Se convirtió en mi compañero constante, aportando alegría y energía a mis días. También comencé a salir con alguien que conocí a través de un amigo en común y, por primera vez, sentí que podía compartir mi vida sin cargar con el peso de mi pasado. El paso final fue cambiar mi número de teléfono. Me había aferrado al antiguo por comodidad, pero era hora de soltarlo por completo. Con un nuevo número, un nuevo nombre y una nueva vida, había borrado todo rastro de la persona que mi familia intentaba definir. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Actualización 5. Después de cambiar mi número de teléfono y cortar por completo todos los vínculos restantes, mi vida comenzó a transformarse de maneras que no esperaba. La publicación de Reddit sobre mi historia siguió ganando terreno y comencé a recibir mensajes de personas que se sintieron inspiradas a tomar medidas para salir de sus propias situaciones familiares tóxicas. Algunos incluso compartieron sus éxitos y me agradecieron por mostrarles que era posible liberarse. Saber que mi historia estaba ayudando a otros me dio un sentido de propósito que no había sentido antes. Mientras tanto, la familia que elegí se hizo más fuerte. Pasé más tiempo con Julia y el grupo cercano de amigos que me habían apoyado en todo. Comenzamos una tradición de cenas dominicales, rotando entre las casas de cada uno. Eran comidas sencillas, caseras, con risas e historias, pero parecía algo que siempre había deseado. Con el tiempo, estas relaciones se profundizaron y me di cuenta de que el amor y el cuidado que había ansiado cuando era niña, siempre habían estado a mi alcance. Solo necesitaba a la gente adecuada. Pasaron los meses y sucedió algo inesperado, el silencio de mis padres. Los mensajes frenéticos a través de conocidos en común, los intentos cargados de culpa por reconectarme, incluso las publicaciones en Facebook, todo cesó. No sabía si finalmente se habían rendido o si les daba vergüenza seguir intentándolo,
Pero la ausencia de ruidos era evidente. Parecía que finalmente se habían soltado. Poco después, Jason, mi hermano mayor, se puso en contacto conmigo a través de un correo electrónico. Se disculpó y dijo que no había comprendido cómo sus acciones me habían hecho daño y que quería reparar nuestra relación. Si bien no fue un reconocimiento total de todo, fue un comienzo. Respondí brevemente, agradeciéndole el mensaje, pero haciéndole saber que no estaba lista para volver a conectarme. Ya no era cuestión de ira. Simplemente no quería reabrir ese capítulo. Profesionalmente, las cosas despegaron. Conseguí un trabajo de ensueño en una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a niños en hogares de acogida y a aquellos que escapan de hogares abusivos. Mi función consistía en trabajar en campañas para generar conciencia y recaudar fondos para niños abandonados. El trabajo era gratificante y sentí que todo lo que había pasado me había llevado a este momento. Estaba prosperando en mi carrera y marcando una diferencia al mismo tiempo. Durante este periodo, también me sumergí profundamente en el crecimiento personal. Las sesiones de terapia con el Dr. Morales continuaron ayudándome a deshacerme de años de bagaje emocional. Por primera vez, comencé a reflexionar sobre lo lejos que había llegado, no solo en lo que respecta a cortar lazos, sino también en lo que respecta a construir una vida en la que me sentía completa. La mujer que entró por primera vez al consultorio del Dr. Morales hace años era irreconocible en comparación con la persona en la que me había convertido. Un día, se me ocurrió una idea. Quería contribuir de una manera más personal. Con la ayuda de algunos colegas, fundé una pequeña organización benéfica centrada en proporcionar recursos terapéuticos y programas de tutoría para niños y jóvenes abandonados. El proyecto despegó lentamente, pero la respuesta fue abrumadoramente positiva. La gente empezó a compartir sus historias y a agradecernos por haberles dado herramientas que antes no tenían. Fue un momento en el que cerré un círculo y convertí mi dolor en algo que podía ayudar a otros a sanar. A medida que avanzaba, decidí dar otro gran paso. Revisé mis viejas pertenencias y encontré una caja con fotos familiares escondida en el fondo de mi armario. Eran fotos que había guardado por culpa, incluso después de cortar lazos. Las revisé una por una, decidiendo qué conservar y qué dejar ir. Cuando terminé, la mayoría de las fotos habían desaparecido. Borrar esos recuerdos fue como levantar un peso que no sabía que todavía llevaba encima. Para celebrar lo mucho que había avanzado, organicé una cena en mi nuevo hogar e invité a mis amigos más cercanos. Brindimos por los nuevos comienzos y por la familia que había formado. Julia, fiel a su estilo, trajo una tarta con la frase "por las curas para la libertad" escrita en glaseado. Fue un pequeño gesto, pero que me recordó cuánto amor y apoyo tenía ahora en mi vida. Unas semanas después, una importante publicación en línea retomó mi historia. El artículo se centraba en romper los ciclos de abandono generacional y en cómo las personas podían reconstruir sus vidas después de cortar lazos con familias tóxicas. El artículo se volvió viral, una vez más, comencé a recibir mensajes de desconocidos que se sentían inspirados por mi experiencia. Algunos incluso me preguntaron cómo podían colaborar con la organización benéfica que yo había creado. La atención fue abrumadora, pero de la mejor manera posible, me demostró que compartir mi historia tenía un impacto en el mundo real. En esa época, me enteré a través de un antiguo vecino que mis padres se habían mudado. Su vida social, que antes era muy ajetreada, se había reducido y su reputación nunca se había recuperado después de que se conociera mi historia. Era extraño pensar en ellos como figuras distantes que se desvanecían en la oscuridad, pero no sentí la necesidad de investigar más. Cuando el año se acercaba a su fin, adopté un segundo perro rescatado, una mezcla de Golden Retriever llamada Daisy, para que le hiciera compañía a Milo. También comencé a explorar una nueva relación con alguien que había conocido en el trabajo. Era amable, paciente y comprensivo de maneras que nunca antes había experimentado. Me sentí como si hubiera comenzado de nuevo. Para cerrar este capítulo de mi vida, publiqué una última actualización en Reddit, agradeciendo a todos por su apoyo y aliento a lo largo de los años. Compartí cuánto había cambiado mi vida y lo agradecida que estaba por la comunidad que había estado ahí para mí. La respuesta fue abrumadora, con miles de comentarios de personas que celebraban mi progreso y compartían sus propias historias. Hoy soy más feliz de lo que jamás creí posible. La vida que he construido es mía, no está contaminada por el abandono y el dolor de mi pasado. Por primera vez, me siento libre de mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Este es mi nuevo capítulo y estoy listo para lo que venga después.